Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Hoy vamos a continuar con la anatomía del sistema nervioso central. En este caso vamos a hablar del tronco encefálico, sí, también conocido como tronco cerebral. Eh, Estamos ubicados en el módulo 3 de la Facultad de Salud. Yo soy Menal Mario, soy jefe de trabajos prácticos y bueno, vamos a comentar un poquito acerca del tema. Este es un tema muy complejo. El tronco cerebral es bastante pequeño. Está ubicado en la fosa posterior, ¿sí? Y comprende funciones muy importantes, ¿sí? La fosa posterior, los límites, uno puede establecer, ¿sí? Acá a la tienda del cerebelo, en el caso del hueso, ¿sí? Tenemos a la calota occipital o la escama del hueso occipital, ¿sí? Por delante vamos a tener lo que se conoce como clivus, que consta de una pequeña parte de la apófisis basilar del occipital, ¿sí? Y otra parte que es el cuerpo del efenoides. Como dijimos, el tronco encefálico, ¿sí? Está dentro de la fosa posterior, ¿sí? Está ubicado en la parte más anterior o ventral, esto es ventral, digamos, y por detrás está el cerebelo y el cuarto ventrículo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar que el tronco encefálico, ¿sí? Está constituido por una porción caudal, que es el bulbo, una porción media, que es la protuberancia, y una porción superior, que es el mesencéfalo. Entonces, acá tenemos la protuberancia, acá tenemos el mesencéfalo. Bien. Para ir ubicándonos, estos son neuroimágenes. Ustedes pueden ver un corte sagital, un corte axial, un corte coronal. Y en el caso de la fosa posterior, como lo vamos a ir analizando al tronco encefálico, ¿sí? Vamos a ver que este cuadradito es esto que estamos viendo en este otro lugar. Para ubicarnos un poquito más, esta sería la nuca del paciente, este sería el vértex, ¿sí? La parte más alta de la cabeza, esto sería la nariz, ¿está bien? Los ojos estarían ubicados a esta altura, a cada lado, pero este es un corte medio, sagital, ¿está bien? Y acá ustedes tendrían la boca con el paladar y la lengua, ¿está bien? Coloreado acá, ustedes pueden ver el cerebelo, el cuarto ventrículo y el tronco encefálico que recién empezamos a describirlo. Si nosotros hacemos un corte de este tipo, ¿sí? Un corte axial, en este caso de tomografía, vemos que el hueso es blanco, ¿sí? Los límites son blancos, entonces esto es una tomografía. También lo mismo, vamos a poder ver el cerebelo por detrás o dorsal, ¿sí? Ubicado en el centro, ¿sí? Está el cuarto ventrículo. Este es un marcador muy importante para que nosotros podamos identificar que estamos en la fosa posterior, ¿sí? Su forma de característica la vamos a analizar más adelante. Y esto sería el tronco encefálico, y en este caso estaríamos a la altura de la protuberancia, ¿sí? Lo que vemos ahí es la arteria basilar que vamos a poder ver. ¿Sí? Como habíamos dicho hace un ratito, los límites nosotros no podemos ver, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte así, no podemos ver la tienda del cerebelo, no podemos ver lo que está por encima. Entonces lo que vamos a ver, ¿sí? Es el límite posterior, el límite dorsal, que es la escama del hueso occipital, el hueso petroso, parte del clivus y otra vez el hueso petroso, ¿sí? La comunicación que nosotros vamos a tener de la fosa posterior, ¿sí? Es el agujero magno por debajo, ¿sí? Y el orificio tentorial, por encima, que va a permitir comunicar al tronco encefálico que recién describimos a través del agujero magno con la médula y a través del orificio tentorial con
estas estructuras profundas del encéfalo que se llaman diencéfalo. Ustedes van a notar que en los libros les van a hablar que el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, o sea, el tronco encefálico, pertenecen a la fosa posterior. Cuando ustedes vean en el paciente real la hendidura o el borde libre de la tienda del cerebro atraviesa al mesencéfalo, ¿sí? Dejando alguna porción del mesencéfalo que es supratentorial y alguna que es infratentorial. ¿Sí? Esto tiene importancia clínica y después lo van a ir viendo. ¿Sí? Para analizar un poquitito los cortes coronales, ¿sí? Como que nosotros vemos, acá estaríamos viendo ambas orejas, ¿sí? Los conductos auditivos externos, perdón, ¿sí? El hueso petroso, parte del clivus, y acá ustedes pueden identificar el tronco encefálico. Es muy difícil que en un corte coronal nosotros podamos enganchar todo el tronco encefálico, salvo que le demos alguna inclinación especial. En este caso, este corte estaría así, ¿sí? Está pasando por la protuberancia. Este pedacito es el mesencéfalo, ¿sí? Y esto que estamos viendo por acá es el tercer ventrículo que pertenece ya al diencéfalo, ¿sí? Entonces esta parte es el diencéfalo, ¿sí? Esto es el mesencéfalo, esta es la protuberancia, y esto que ustedes pueden ver acá, negro, ¿sí? Ya vamos agregando que el líquido lo vemos negro en tomografía, ¿sí? Esto es, digamos, el espacio interpeduncular del mesencéfalo. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de el tronco cerebral, cómo lo vamos a ir organizando, cómo vamos a ver. Nosotros podemos hablar de una organización vertical, ¿sí? Y de una organización en el plano axial, como acá vemos un corte así, como estaría puesto la línea celeste que vemos aquí. Entonces, la organización vertical, esto, ¿sí? En este sentido, nosotros vamos a poder analizar los haces o vías largas, ¿sí? Que atraviesan a todo el tronco encefálico, obviamente para continuarse con la médula, ¿sí? Que van a llevar la información hacia el cerebro, ¿sí? Y desde el cerebro hacia la médula. ¿Está bien? La organización segmentaria es mucho mejor poder analizarla, ¿sí? En el plano axial, y nosotros podemos identificar algunos núcleos propios del tronco encefálico, ¿sí? Mezclados, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, con los núcleos de los pares craneales. Cuando nosotros dividimos, ¿sí? En el plano axial, vamos a poder hablar de un pie, de una calota o tegmento, ¿sí? Este sería el acueducto de Silvia en el mesencéfalo, ¿sí? Y un techo, ¿sí? Estas tres porciones en el mesencéfalo se pueden identificar muy claramente, y en el resto del tronco encefálico es un poco más difícil, pero lo vamos a ir analizando de la misma manera, ¿sí? Cuando vemos un poquitito la parte, ¿sí? Axial en cada uno de los cortes, vamos a poder ir viendo lo que son los núcleos de los pares craneales. También tienen una organización vertical que tiene que ver con la derivación biológica de estos núcleos. Y recuerden que núcleos son cuerpos celulares, ¿sí? De las neuronas, en el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de núcleos o acúmulos celulares o neuronales en el sistema nervioso periférico, hablamos de ganglios. En este caso, estos núcleos, ustedes pueden ver en verde oscuro, ¿sí? Los que son de origen somíticos, ¿sí? Y en verde claro los que son de orígenes branquiales. En el plano axial nosotros vamos a poder ver que los somíticos en general son más ubicados en la línea media y los branquiales están ubicados un poco más laterales y más ventrales que los somíticos. Todo esto es derivado de la placa basal, ¿sí? La placa motora, ¿sí?
que va a provocar principalmente las eferencias del sistema nervioso. ¿Está bien? Siguiendo, ¿sí? También podemos ver cómo se superpone lo que serían los núcleos sensitivos de los pares craneales. En este caso, es importante poder reconocer dos, ¿sí? Una columna que prácticamente es ininterrumpido a lo largo del mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que es el núcleo trigémino espinal el más importante, digamos. Ustedes vieron en la médula que nosotros podíamos identificar dos tipos de sensibilidad, la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. A nivel de la cara, que es lo que estaríamos analizando con el tronco encefálico, el núcleo trigémino espinal también tiene una parte que es, digamos, de la sensibilidad superficial, principalmente la trigémino espinal, y tiene por detrás y por encima, digamos, un núcleo sensorial propio, que sería la parte más propioceptiva de los músculos, tendones, digamos, periósteo de la cara. ¿Está bien? Entonces, este es el núcleo más importante, el núcleo trigémino espinal, con su porción del núcleo sensorial propio, que atraviesa todo el tronco encefálico y a la cual le llegan desde diferentes pares craneales, digamos, la parte sensitiva. Por delante, ¿sí? Y lateral al mismo, nosotros podemos ver el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Principalmente para la sensación gustativa y algunas transferencias importantes del sistema nervioso autónomo. En este caso, el cuerpo seno-carotidio, que se verá mucho más adelante cuál es la función que tiene. ¿Está bien? Entonces, vimos la parte eferente, ¿sí? La parte motora, volvemos a ver la parte sensitiva, ¿sí? A lo largo de todo el tronco encefálico. Bien. Para empezar a analizar entonces a cada uno de ellos, tanto la forma axial como la parte vertical, nosotros vamos a ir identificando al bulbo, en este caso, ¿sí? El bulbo tiene una forma cónica, ¿sí? Con un pico truncado, principalmente siguiendo a la médula, y una base que tiene relación con el cuarto ventrículo. Entonces podemos analizar varios cortes axiales para poder ver cómo sería el análisis, digamos, axial del mismo. Estos varios cortes, por ejemplo, los libros tradicionales traen cuatro, uno muy cercano a la médula, uno, digamos, donde todavía es un cilindro el bulbo, y donde se abre la médula, generalmente hay uno o dos cortes analizados. Nosotros vamos a analizar una parte donde el bulbo es cilíndrico y una parte donde el bulbo está abierto como un libro, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo. El análisis desde ventral hacia dorsal que vamos a ir haciendo es lo que habíamos hablado hoy, de una identificación de una parte que se llama pie, de una parte que es el tegmento o calota y de una parte que es el techo, ¿sí? Entonces, pie, tegmento, ¿sí? Techo. A nivel del pie, lo más importante en el bulbo es la decusación de las pirámides. Esta es la vía piramidal, vía córtico-espinal, viene desde el lóbulo frontal, ¿sí? Y va a comunicarse con la segunda neurona motora que estaría en la médula, ¿sí? Esto, digamos, cuando hablamos de decusación es el entrecruzamiento. Como hablamos siempre, el hemisferio cerebral derecho va a manejar el hemisferio izquierdo, el cuerpo izquierdo, y viceversa, ¿sí? El cuerpo derecho es manejado por el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí?
Entonces nosotros lo que vamos a ver principalmente acá es la decusación de las pirámides. En el caso de la calota, ¿sí?, del bulbo, nosotros vamos a ir analizando en clases que se dedican a los pares craneales, digamos, cada uno de esos pares. Como pueden ver, a nivel del bulbo, nosotros vamos a analizar el noveno par craneal o glosofaringio, el décimo par o vago neumogástrico, el undécimo par, que es el espinal, y el duodécimo par, que es el hipogloso, ¿sí? Entonces, tenemos núcleos que son motores, en este caso branquial, se conoce como núcleo ambiguo, un núcleo motor somítico, que es el del duodécimo par o hipogloso, el núcleo que estuvimos mencionando hace un ratito, sensitivo, el trigémino espinal. En el caso a nivel vulvar, vamos a ver que el 9 y el 10, ¿sí?, les van a dar la sensibilidad de alguna parte de la cara, ¿sí? El núcleo del tracto solitario, que en este caso nosotros vamos a estar viendo a través del glosofaringio y del vago, que le llega al gusto, ¿sí? Va a poder analizarlo y lo va a llevar a niveles suprasegmentarios, o sea, hacia el cerebro, digamos, para que uno pueda reconocer la sensación del gusto. Vamos a tener núcleos parasimpáticos, hay clases específicas del sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que entre todos estos núcleos, ¿sí?, y muchos de ellos son parte de un sistema que se conoce como sistema reticular. Cuando hablamos del sistema reticular, estamos hablando de un conjunto de neuronas muy separadas por axes, ¿sí?, por axones. Y eso, digamos, no permite que uno pueda reconocer claramente y decir esto es un núcleo. El sistema reticular del bulbo principalmente se dedica a la respiración, ¿sí? También el sistema reticular del bulbo, van a leer en muchos lugares que también tiene mucho que ver con la tensión arterial, digamos, con la parte cardiovascular. Pero lo que quiero que quede bien claro, ¿sí?, que el sistema reticular del bulbo es el marcapasos respiratorio. ¿Está bien? Bien. Como hablábamos hace un ratito, el trigémino espinal tiene la sensibilidad superficial y profunda, ¿eh?, de la cara. En el caso de Holly-Burdach, ¿sí?, los núcleos ubicados en el bulbo son los que reciben la sensibilidad profunda de todo el resto del cuerpo, ¿sí? A este nivel, y un poquito rostral a la decusación de las pirámides, ustedes van a ver la decusación, ¿sí?, de la vía del lamnisco medio, o también conocida como cinta de Rael. La decusación lamniscal se produce en el bulbo, ¿sí? Si ustedes tienen en la parte más baja la decusación de las pirámides, la decusación, ¿sí?, de el lamniscal se produce un poquito por encima, ¿sí? En el bulbo vamos a ver los núcleos olivares, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? Vamos a tener el asimpático que atraviesa todo el tronco encefálico, y a nivel del bulbo se puede reconocer, ¿sí?, y hay algunas lesiones del asimpático que son bastante características, del síndrome de Horner. También esto se ve con síndrome nervioso autónomo. Y la parte más posterior, nosotros vamos a poder identificar a los pedúnculos cerebelosos inferiores. En muchos libros van a ver que están mencionados como cuerpo restiforme. En ningún lugar les dice que esto es el pedúnculo cerebeloso inferior. Para ir analizando, el bulbo se va a comunicar con el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos inferiores, la protuberancia por los pedúnculos cerebelosos medios y el mesencéfalo por los pedúnculos cerebelosos superiores.
En el caso de los inferiores, tiene una particularidad que, digamos, a la altura de la protuberancia hacen como una pequeña J, ¿sí? Pasando por encima de un lugarcito, ¿eh? Que deja el cuarto ventrículo y que comunica, ¿sí? Con las cisternas laterales del ángulo pontocerebeloso. Ya lo vamos a ver cuando vemos el corte del piso del cuarto ventrículo para poder analizar este tipo de conexión del bulbo con el cerebelo, que es bastante particular. Bien, comenzando entonces con los cortes axiales del bulbo y los análisis particulares, tal como lo vinimos haciendo, nosotros podemos identificar acá la parte petrosa del hueso temporal, ¿sí? Estas serían las mastoides. Esta es la escama del hueso occipital, ¿está bien? Entonces esto es un corte de la fosa posterior muy cercana al agujero magno. Si nosotros hacemos este cuadradito, nosotros podemos retirar lo que es el bulbo, ¿sí? Como se ve en la tomografía, y dejar de lado el cerebelo para un análisis posterior. Esto que está acá se conoce como valécula y es parte de la cisterna magna, que es un lugar, ¿sí? Rodeado de aracnoides, ¿sí? Por eso es una cisterna, que está comunicada con el cuarto ventrículo, digamos, y es digamos, la primera salida del líquido cefalorraquídeo hacia una cisterna se produce con el agujero medio del cuarto ventrículo hacia esta valécula o cisterna magna. Entonces, acá ustedes tienen la parte petroclival, estas son las cisternas perivulvares, estos son vasos sanguíneos, este es el bulbo y esto es el cerebelo, ¿sí? Limitado en el medio por la valécula, parte de la cisterna magna que hablábamos hace un ratito. Entonces podemos reconocer que el bulbo tiene adelante una fisura mediana anterior y por detrás una fisura o surco mediano posterior. Esto, estamos hablando de un bulbo que es de forma cilíndrica, ¿está bien? Entonces, aquí podríamos ver raíces motoras que estarían saliendo y que tienen que ver con un nervio hipoglóso. A esta altura verían lo mismo. Como esta es la unión del bulbo con la médula, ustedes van a ver varias cosas acá que se condicen, están juntos en la descripción medular con la descripción del bulbo, ¿sí? Lo importante acá tenemos en el punto 6 es la decusación de la vía cerebroespinal, córtico-espinal o piramidal, ¿sí? Fíjense que acá les habla de hasta posterior y esto es parte de la médula, ¿sí? Algunas raíces sensitivas que pueden llegar a estar entrando, ¿eh? Digamos que a esta altura es medio difícil que haya alguna raíz sensitiva, ¿está bien? Los núcleos de Golgi-Burdach, ¿sí? Que pertenecen a la sensibilidad profunda medular y donde estaría ubicada la segunda neurona. Recuerden que la primera estaba en los ganglios de las raíces posteriores. La segunda neurona de la vía sensitiva profunda está ubicada en estos este, núcleos, ¿sí? Los axones vienen corriendo por las columnas posteriores medulares. ¿Está bien? Haciendo lo mismo, pero más esquemático, nosotros podemos ver, ¿sí?, las pirámides con su decusación. ¿Está bien? Y los mismos que estuvimos viendo hace un ratito, ¿sí? Parte de la asta anterior, ¿sí?, de la médula, en este caso en el bulbo, ¿sí?,
que se relaciona con los núcleos del dipolos. ¿Está? Cada una de las cositas están dibujadas como lo hacen, en este caso está sacado del libro Textur y aplicado sobre un bulbo real. Si nos vamos un poquito más arriba, ¿sí? Es una sección del bulbo a nivel del cuarto ventrículo. Por lo tanto, si tenemos la fisura mediana anterior, atrás no vamos a tener la fisura, ¿sí? Acá vemos cómo ya se empieza a abrir el bulbo, haciéndose, ampliándose en este nivel, y vemos el cuarto ventrículo. ¿Está bien? Nosotros antes podíamos ver a esta altura la varécula, en este caso estamos dentro del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, A son las pirámides que se decusaron un poquitito más abajo. En B, nosotros tenemos a la decusación de los lemniscos, que como yo les decía, es un poquito más superior. ¿Mm? Ustedes aquí atrás van a tener los núcleos de Bowley-Burdach y van a cruzarse de esta forma. ¿Está bien? Entonces, la decusación piramidal es inferior o caudal a la decusación de los lemniscos. Esto, córtico espinal, motor. Esto, sensibilidad profunda. ¿Está bien? Acá, como les decía, esto es parte del cuerpo restiforme. Estos son los núcleos olivares, ¿sí? Que son núcleos propios del bulbo y que tienen que ver con la función cerebelosa y los controles motores que hace el cerebelo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una forma del bulbo, ¿sí? Que hay una protrusión, que son los núcleos olivares vistos, y dos depresiones o dos surcos, uno preolivar y uno posolivar, ¿sí? Por aquí sale el hipogloso y por acá sale, ¿sí? El nervio del vago, el glosofaringio. ¿Está bien? Bueno, pasamos a protuberancia entonces. ¿eh? Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos con el bulbo. La parte, cómo está ubicado vertical, y algunos cortes para ir analizando los pares craneales que corresponden a la protuberancia, los núcleos propios de la protuberancia y cómo están organizados, ¿sí? Entonces, tenemos el tronco cerebral a nivel de la protuberancia. Vemos un pie, una calota, ¿sí? Y un techo, que más que nada son las paredes laterales, ¿sí? En el pie, como siempre, viene la vía piramidal, la vía corticospinal, la vía motora voluntaria, como ustedes la quieran llamar. La protuberancia, precisamente, tiene ese nombre por protruir, por los límites del tronco encefálico. Entonces, en vez de ser un cilindro, ustedes pueden ver que la protuberancia hay una protrusión de la misma, ¿sí? Esa protrusión está dada por los núcleos del puente. Son núcleos, ¿sí?, que reciben información principalmente de la corteza cerebral y la van a mandar al cerebelo. Entonces, los núcleos del puente son los que nos van a formar el pedúnculo cerebeloso medio. Algo muy parecido a lo que pasa en el bulbo con los núcleos olivares propios. Más adelante, cuando veamos cerebelo, vamos a diferenciar estos núcleos del puente de la oliva cerebelosa o vulvar, digamos, en cuanto a sus aferencias y cómo trabajan con el cerebelo. En este caso, vamos a hablar de, entonces, en el pie, la vía piramidal, digamos, separada, disgregada, ¿sí?, por los núcleos del puente. ¿Está bien? Ustedes, si cortan la vía piramidal de un solo lado, van a ver, digamos, alguna lesión motora en el
en mi cuerpo contralateral. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todavía no se cruzó. Se va a cruzar en el bulbo. En la médula, ¿sí? Si ustedes cortan la vía piramidal, va a provocar lesiones del mismo lado. ¿Por qué? Porque ya se cruzó en el bulbo. ¿Está bien? Bien, entonces, vemos haz piramidal. En la calota, ¿sí? En la calota de la protuberancia, vamos a poner a analizar el quinto par, el sexto par, el séptimo par, y dejaremos el octavo par para más adelante cuando veamos este oído principalmente. Dentro del sistema reticular vamos a encontrar muchos núcleos que tienen catecolaminas, en el caso del locus cerúleo tiene noradrenalina, ¿sí? Y en el núcleo, los núcleos del RAFE significa al lado de la línea media, van a encontrar 5-hidroxitriptamina, que es la conocida como serotonina, ¿sí? Bien, van a encontrar el núcleo trigémino espinal, ¿sí? Sensitivo, el núcleo sensorial principal, que es propioceptivo, como habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? Mucho más dorsal y superior que la parte superficial de la sensibilidad. Obviamente, todo lo que va a atravesar a la protuberancia, ¿sí? Lo va a hacer en forma de haces y vamos a tener la cinta rail o los laminios mediales, al simpático que va a estar pasando, ¿sí? Lo va a estar atravesando en forma descendente, esto lo va a estar atravesando en forma ascendente. Vamos a encontrar el espino cerebroso anterior, ¿sí? Lo vamos a ver con las vías ascendentes medulares, ¿sí? Lo vamos a ver cuando hablemos de cerebelo, ¿sí? Y vamos a encontrar la vía auditiva, ¿sí? También conocido como lemnisco lateral, una vez que digamos, de los núcleos protuberanciales van a ir hacia, digamos, el cerebro para poder reconocer a la sensibilidad auditiva. Junto con ellos vamos a encontrar también núcleos vestibulares que junto con la vía auditiva hacen del octavo paracraneal, ¿sí? En el techo, que como dijimos, principalmente son paredes laterales, ¿eh? De la protuberancia, ustedes van a poder reconocer al pedúnculo cerebeloso medio, parte del pedúnculo cerebeloso inferior y parte del pedúnculo cerebeloso superior. En un ratito lo vemos, ¿sí? Bien, entonces, vemos hueso blanco, esto es una tomografía, ¿sí? Corte a nivel del cuarto ventrículo, la C estaría ubicada sobre esto está preparado como para algún tipo de examen, ¿sí? También lo he aprovechado para, digamos, hacer en este caso un esquema. Esto que pueden ver acá en rojo y en bordeaux, esto otro. Vamos a hacer un análisis de cuáles son las porciones, digamos, y qué significa cada uno de ellos. Estos serían los núcleos, ¿sí? El núcleo del sexto par sale hacia adelante, ¿eh? En la unión del bulbo con la protuberancia. Van a ver algunos libros que hacen una descripción de la unión bulbo protuberancial, y hay otros libros que directamente hablan de un corte inferior de la protuberancia y un corte superior. Cuando nosotros nos imaginamos este corte de la fosa posterior, no es un corte anatómico, ¿sí? Va a depender la inclinación que tenga de si vamos a ver parte superior, muchas veces vamos a ver protuberancia con mesencéfalo, protuberancia con bulbo, y todo va a depender de la angulación que se le dé al corte. ¿Está bien? En este caso pasa bien por la protuberancia, ¿sí? Entonces nosotros podemos reconocer los bordes de la protuberancia, el pedúnculo cerebeloso y el cuarto ventrículo. La unión del cerebelo, bulbo, protuberancia, se lo conoce como ángulo pontocerebeloso, ¿sí? En el surco bulboprotuberancial, a nivel del ángulo pontocerebeloso, están emergiendo
por delante el séptimo par, que es el que vemos acá, ¿sí? O nervio facial, junto con el auditivo, ¿sí? Y vestibular, que van a ir a los conductos auditivos internos. Entonces, a nivel bulboprotuberancial, repetimos, tenemos el sexto par, es un nervio que va a ir a inervar el recto externo, ¿sí? del ojo, un músculo extraocular, ¿está bien? Está ubicado y sale por la cara anterior de la protuberancia en el surco bulboprotuberancial, ¿sí? Y el séptimo par, ustedes pueden ver cómo sus fibras, sus axones rodean al sexto par en el cuarto ventrículo, y esto se conoce como rodilla interna del facial. La columna branquial, a la cual pertenece el núcleo facial, en general es más ventral, y tal vez un poquito más lateral que lo que está esquematizado acá, ¿está bien? Y el núcleo somítico del sexto par está ubicado bien en la línea media, ¿sí? Bien. Lo que ustedes pueden ver acá abajo es cómo analizamos a los pares craneales. Cuando hablamos de origen real, principalmente hablamos de los núcleos que están ubicados en el tronco encefálico. Algunos libros hablan que todos los núcleos en el tronco encefálico son los orígenes reales de los pares craneales. Hay algunos libros que hacen la discriminación entre lo motor y lo sensitivo. Por lo tanto, los núcleos o segundas neuronas motoras de los pares craneales son los orígenes reales de los pares craneales. ¿Está bien? Pero el origen real sensitivo de esos mismos pares craneales estarían ubicados en los receptores de la piel, en los receptores de la retina, en los receptores de, auditivos, ¿sí? Porque el origen real tiene una dirección, digamos, centrípeta, o sea, desde la periferia van hacia el tronco cerebral. ¿Está bien? Entonces, van a ver diferentes libros que hablan que el origen real está ubicado solamente en el tronco encefálico. Para otros, ¿sí? Nosotros creo que seguimos esa línea, hablamos de orígenes reales cuando hablamos de la parte motora o segunda neurona o neurona periférica, ¿sí? De los pares craneales. La parte sensitiva, los orígenes reales son los receptores de las sensibilidades sensoriales, ¿sí? Bien, entonces, lo que vemos son las aferencias hacia los núcleos, los trayectos dentro, ¿sí? Del encéfalo, el origen aparente, que es la salida, ¿eh? Nosotros aparenta salir por acá, pero digamos el origen real está en el núcleo. El trayecto que discurre dentro del cráneo, ¿sí? Hasta el orificio de salida. ¿Cuál es ese orificio de salida? ¿Con quienes lo comparten? El trayecto extracraneal, las ramas que producen, los músculos inervados, ¿sí? Y en el caso de los sensitivos, digamos, los receptores, digamos que, y los ganglios, o primeras neuronas que las van a tener. Este es el análisis que hacemos con cada uno de los pares craneales, y hay clase específica de pares craneales. Bien, el mismo corte, ¿sí? Nosotros podemos reconocer los peñascos, ¿sí? El clivus, peñasco, cerebelo, está cortado, ¿está bien? La protuberancia, principalmente con los pedúnculos cerebelosos medios, o sea, la conexión desde los núcleos pontinos a, digamos, al cerebelo, pedúnculo cerebeloso inferior. Lo que vemos acá, la G, estaría indicando, ¿sí? El cuarto ventrículo con su forma en U invertida. Parte del cerebelo que les da esa forma de U invertida, que es el nódulo, ¿sí?
y algunos elementos que están dentro de la protuberancia. Imaginemos, ¿sí?, que acá estaría el núcleo del quinto par, ¿sí?, la salida, ¿sí?, del quinto par, y acá estaría el ganglio del quinto par para la parte sensitiva en la punta del peñasco, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver acá, ¿sí?, de la unión bulbo-protuberancial, ustedes tendrían el ángulo pontocerebeloso. Ustedes podrían imaginar acá algunos conductos circulares, y esto es parte del octavo y séptimo par que van a salir por este lugar. Lo que describimos en la diapositiva anterior, séptimo par más, digamos, ventral, ¿sí?, va a rodear al sexto par que está acá, ¿sí?, y va a salir por el ángulo pontocerebeloso hacia el conducto auditivo interno. Bien. Ubiquémonos un poquito donde estamos aquí, ¿sí? Esto es un preparado, un hermoso preparado, ¿sí? Esto no podría ser de un ser vivo, ¿sí? Nosotros no podemos cortar y sacar el cerebelo, ¿sí? Entonces, esto es un preparado cadavérico. Ustedes pueden ver los enormes pedúnculos cerebelosos medios, ¿está bien? ¿Sí? Y esto es entonces el piso del cuarto ventrículo. Esto que está acá, así como les estoy marcando, piso, del cuarto ventrículo. ¿Por qué le decimos pisos? Parece el pared anterior. Cuando ustedes ven la protuberancia, la angulación que tiene, ¿sí?, como verían acá, la angulación que tiene, ¿sí?, el ventrículo, esto da la sensación de ser un piso. ¿Está bien? Pared anterior del ventrículo. ¿Mm? Bien, entonces, nosotros podemos analizar que esto sería el bulbo, con su forma cónica, y esto, la protuberancia, ¿sí? Esta parte más superior, ¿sí?, podemos analizar al mesencéfalo, y ya vamos hacia él. En el piso del cuarto ventrículo podemos ver un surco limitante. Estas estrías, que son estrías auditivas, ¿sí?, dos protrusiones como si fuesen dos pelotitas que podríamos reconocer, en la que tiene la letra D. Estas son las eminencias teres. En la profundidad nosotros vemos sustancia blanca, ¿está bien? En la profundidad, estas pelotitas son los núcleos de los sextopares, ¿sí? Y la sustancia blanca serían los axones del séptimo par, con su rodilla interna, que van hacia el ángulo punto cerebeloso para salir junto con el octavo par que está entrando a la información. ¿Está bien? Cuando vamos al bulbo, nosotros podemos identificar el ala blanca, ¿sí?, que son dos protrusiones en columna. En la profundidad nosotros encontraríamos los núcleos, ¿sí?, del duodécimo par craneal o hipogloso. Al costadito, del ala blanca, nosotros podemos reconocer el ala gris, y esto es el núcleo motor dorsal del vago. Esto es parte del sistema nervioso autónomo. Y a un costadito, ¿sí?, a esta altura, nosotros podríamos decir que está un área zona quimioreceptora gatilla o área postrema, que sería el centro del vómito. ¿Está bien? Esto es el análisis del bulbo, en su cuarto ventrículo. A los costados vemos lo que se conocen como cuerpos restiformes, ¿sí?, que son los pedúnculos cerebelosos inferiores. Cuando nosotros vamos al corte de esto, que son los pedúnculos cerebelosos, podemos ver pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí?, y esta partecita es el pedúnculo cerebeloso inferior. Como les decía, el pedúnculo cerebeloso inferior
tiene esta dirección y después es como que se nos viene hacia nosotros, que estamos ubicados, parados en el cerebelo. ¿Está bien? En esta parte de acá. Acá hay como un giro que rodea esto, que es la conexión del cuarto ventrículo con las cisternas laterales al bulbo y a la protuberancia. Esto se conoce como el ángulo pontocerebeloso y es el receso lateral del cuarto ventrículo, ¿sí? Como yo les comentaba, a esta altura, más o menos, nosotros vamos a encontrar un agujerito en el techo del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo, que se llama orificio medio, orificio de Magendie, y que lo conecta con la cisterna magna o valécula que vimos en bulbo. En el caso de la protuberancia, a esta altura de los recesos laterales, nosotros vamos a encontrar dos pequeños orificios que van a comunicar el cuarto ventrículo con las cisternas bulboprotuberanciales y se llaman orificios laterales del cuarto ventrículo o orificios de Luschka. ¿Está bien? Bien. Les dejo un poquito para que se rompan un poquito la cabeza y empiecen a analizar, ¿sí? Si nosotros vemos un corte como el que vimos hace un ratito, ¿sí? Un corte coronal, digamos, nosotros podríamos identificar los núcleos motores branquiales del quinto paro trigémino, ¿sí? Están ubicados acá. Y los núcleos, ¿sí? O segundas neuronas del nervio facial, o séptimo par, que estarían ubicados más caudalmente en la protuberancia, ¿sí? Lo que yo los invito es que interpreten dónde está la primera neurona de cada una de las vías, tanto del trigémino como del facial, ¿sí? Dónde está la segunda neurona. Y tienen ciertas particularidades estos núcleos que los este, igualan, ¿sí? Y parte que los diferencian. Intenten ver, ¿sí? El origen real, las aferencias, trayecto intraxial de cada uno de ellos, ¿sí? Y van a ver que van a poder empezar a entender lo que es los pares craneales. Bien, para ir terminando con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hablar un poco de mesencéfalo. ¿Está bien? Entonces, bulbo, protuberancia, mesencéfalo es lo que tenemos en la parte más rostral del tronco encefálico. Bien, vemos acá, este es un corte de mesencéfalo. Nosotros, este es un corte de un, digamos, está esquematizado, ¿sí? Pero está sacado de un corte anatómico, ¿sí? De este, una muestra cadavérica, ¿sí? Nosotros podemos analizar claramente en el mesencéfalo lo que es el pie, lo que es el tegmento o calota, ¿sí? Y lo que es el techo ¿eh? Del mesencéfalo. Entonces, en los pies de los pedúnculos, nosotros lo que vamos a ver principalmente son fibras que vienen de la corteza cerebral y van a segmentos por debajo del mesencéfalo, ¿sí? Y dentro de ellos nosotros podemos ver la vía piramidal, la vía córtico-espinal, que es la que venimos analizando como vía motora voluntaria desde el inicio, ¿sí? En el mesencéfalo nosotros podemos analizar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sistema reticular, donde nosotros, así como hicimos con el bulbo, hablando de que pertenece o, digamos, funcionalmente el sistema reticular del bulbo es respiratorio, ¿sí? Y cardiovascular, el SARA o sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Lo que va a hacer o lo que va a funcionalmente provocar es
la parte de sueño-vigilia. Principalmente, si nosotros lo activamos, lo que produce es la vigilia, o sea, el despertar del encéfalo. ¿Está bien? Como hemos visto, hay otros núcleos reticulares, ¿sí?, que van a ser analizados con sistema nervioso autónomo, con transmisión, con neurotransmisión. Existe un núcleo que se conoce como núcleo rojo. Si ustedes tienen imaginación, lo pueden ver acá. Pueden ver acá. La sustancia negra, que es el límite entre lo que son los pies y el tegmento. Sustancia negra. ¿Sí? Y va a haber unos cuantos haces que la van a ir cruzando, ¿sí?, tanto sensitivos como profundos, ¿sí? Acá estaría faltando la parte trigémino-espinal, la parte de los haces auditivos. Bueno, el lemnisco medio, lo vamos a ver en un ratito, en unos cortes específicos que tenemos para ello. La parte del techo, nosotros nos vamos a encontrar con lo que se llaman tubérculos cuadrigéminos, superiores e inferiores, ¿sí? Y en el techo, nosotros también en la parte más inferior podemos llegar a ver los pedúnculos celulosos superiores, que terminan decruzándose o entrecruzándose a nivel del tegmento inferior del mesencéfalo. Bien, sigamos entonces. Como para ir analizando, acueducto del silvio, la parte de conducto del tubo neural, ¿sí?, pie, calota, techo. Como les decía, este es un preparado cadavérico y de acá es donde sale la imagen recortada del mesencéfalo. Es la misma que veíamos hace un ratito y que parece dibujada, ¿sí? Entonces, nosotros podemos identificar relaciones adyacentes al mesencéfalo. Esta es la fosa craneal media, esta es la fosa craneal inferior o fosa posterior. El límite, en el borde del peñasco, va a estar el tentorio. Entonces el tentorio va a tener un borde libre que va a tener esta forma, ¿sí?, y va a seguir con el tentorio. Todo esto nosotros lo estamos viendo desde arriba, por lo tanto esta es la derecha, esta es la izquierda. Yo siempre les estoy diciendo que en todas las imágenes nosotros ya las empezamos a mirar desde abajo, ¿sí? O sea que esta sería la derecha y la izquierda, pero acá lo estamos viendo desde arriba, no podemos cambiarlo, ¿sí? Convencionalmente las neuroimágenes se ven desde abajo, ¿sí? Entonces la derecha siempre las neuroimágenes las van a ver acá, pero esto nosotros lo vemos desde arriba, ¿tá? Acá lo que hemos sacado es el tentorio, hemos sacado el cerebro, para poder ver la parte anterior del tronco encefálico, y si vieron digamos, la porción cadavérica completa, acá verían todo el cerebelo. ¿Está bien? Bien. Para analizar las relaciones, entonces, del mesencéfalo, nosotros vemos, ¿sí?, que la hendidura tentorial permite la comunicación del mesencéfalo como el diencéfalo. Como les expliqué antes, digamos, el mesencéfalo está, digamos, atravesado por la hendidura tentorial, el borde libre del tentorio, y parte del mesencéfalo es supratentorial y parte es infratentorial. Todo el mesencéfalo va a estar rodeado por aracnoides, ¿sí?, y cisternas que lo van a bañar, lo van a proteger, ¿sí? Entonces, bañado de líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Toda la estructura. A eso se llaman cisternas perimesencefálicas. Dentro de ellas, ustedes tienen la cisterna interpeduncular, la cisterna crural, la cisterna ambiens, ¿sí?, y la fisura, parte de la fisura transversa, ¿sí?, o fisura o cisterna cuadrigeminal,
porque ven los tubérculos cuadrigéminos acá, ¿sí? En el centro del mesencéfalo nosotros vamos a reconocer, ¿sí?, al conducto ependimario, que en este caso se llama acueducto de Silvio. Va a comunicar el cuarto ventrículo, que está a la altura del bulbo y protuberancia, con el tercer ventrículo, que estaría ubicado en esta forma, ¿eh? El mesencéfalo es piso del tercer ventrículo. ¿Está claro? Bien. Ustedes pueden ver esta salida, de nervios que van hacia el techo del seno cavernoso. Están ubicados, en esta altura. Senos cavernosos son senos venosos, del cráneo, y el tercer par lo que hace es perforar el techo del seno cavernoso, e ir por la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? Tercer par entonces sale de la parte de adelante, del mesencéfalo. El cuarto par, si ustedes tienen un poquitito de imaginación, podemos ver los tubérculos cuadrigéminos superiores, tubérculos cuadrigéminos inferiores, y el cuarto par saliendo por debajo, en la línea media, ¿sí? Y este es el único par que sale en la cara posterior del tronco. Y la otra característica del cuarto par es que es cruzado, digamos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿sí? Si estuviésemos viendo una imagen y pudiésemos ver el cuarto par, este sería el derecho, este sería el izquierdo. ¿Está bien? Acá tienen, el cuarto par como rodea al mesencéfalo, y va a ir también, ¿sí?, hacia la pared del seno cavernoso. El tercero y el cuarto par van a salir del cráneo por la hendidura esfenoidal. ¿Está bien? Estaría acá, digamos, cubierta por la dura madre que está cubriendo al seno cavernoso. El seno cavernoso tiene una íntima relación con esa hendidura esfenoidal. ¿Está bien? Ya que estamos hablando de los senos cavernosos, estamos hablando de estructuras esfenoidales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reconocer que por encima, del cuerpo de los esfenoides, ustedes tienen una estructura que se llama silla turca, ¿eh? Esto es el lugar donde asienta la glándula hipófisis, y este es el tallo hipofisario, ¿eh? Si ustedes después ven el preparado en crudo, no la partecita, podrían identificar claramente el tallo. A ambos costados, del seno cavernoso, atravesándolo, la estructura esta que ustedes pueden ver acá y que está esquematizada en rojo, del otro lado, es la arteria carótida. La arteria carótida, al ingresar al cráneo, viene por los peñascos, cruza el seno cavernoso, hace el sifón carotidio y emerge del seno carotidio, a ambos lados de estas estructuras, ¿sí?, del esfenoide, que se llaman apófisis, coroides. Bien, entonces tienen las carótidas, ¿sí?, con las apófisis clinoides anteriores, ¿sí?, las carótidas. Y si tienen mucha imaginación, ustedes pueden ver que acá está cortado, los nervios ópticos, ¿sí? Entonces, segundo par craneal, nervios ópticos que vienen del conducto óptico del esfenoides, ¿sí? Tercer par, cuarto par, que van a ir hacia la hendidura esfenoidal. El sexto par, que viene desde la protuberancia, ¿sí?, viene por un canal dural, que va a atravesar el seno cavernoso junto con la carótida, pasa por el lado externo de la carótida, pero es el único par craneal que atraviesa el seno cavernoso. El tercero y el cuarto par van por la pared del seno cavernoso. ¿Está bien? Bien.
Muy probablemente lo que estemos viendo acá sea parte del séptimo par. ¿Eh? Y el quinto par estaría saliendo de la protuberancia y viene a la punta del peñasco, lugar donde tenemos el ganglio. ¿Eh? Posiblemente tenga algo que ver con esto. ¿Eh? Y esto sea también parte del octavo par. ¿Mm? Bien. Esta diapositiva lo que les marca es todo lo que fuimos hablando. ¿Sí? Bien esquematizado, el tallo hipofisario, la arteria carótida, el nervio óptico, el tercer par craneal, ¿sí? Con los orígenes reales en el núcleo motor, ¿sí? Del tercer par, de origen somítico, el núcleo parasimpático del tercer par, conocido como Edinger-Westphal. ¿Eh? Tratamos de evitar los nombres propios, ¿sí? Pero bueno, y la parte parasimpática, entonces, que va a la parte superior del nervio y lateral al mismo. ¿Está bien? Podemos ver a la sustancia negra en el pedúnculo, ¿eh? Que es donde van las fibras eferentes de la corteza, fibras de proyección de la corteza. Ustedes tienen el córtico espinal, ¿Mm? El núcleo rojo que habíamos hablado, ¿sí? El menisco medio, el haz espinotalámico, la parte auditiva. ¿Mm? Bien, entonces, repasando, pie de los pedúnculos, calota con tercero y cuarto par, el tercero es más rostral, el cuarto par, ¿sí? Es más caudal, ¿sí? Núcleo rojo, sistema reticular, ¿sí? Los tubérculos cuadrigémenos. ¿Mm? Cuando hablamos de haces ascendentes y descendentes que atraviesan todo el tronco encefálico, tenemos la vía piramidal que va a llegar hasta el bulbo, es donde se va a ir a, digamos, a cruzar. También tiene una distribución somatotópica, ¿sí? Entonces ustedes van a tener los haces que van hacia la cara, los haces que van hacia el miembro superior y los haces que van hacia el miembro inferior, ¿sí? Estos son axones de la vía piramidal y esta es la distribución. No tiene una gran importancia clínica a este nivel, pero bueno, sepan que también los axones están distribuidos somatotópicamente. ¿Eh? Entonces, la vía corticoespinal, vía piramidal, vía motora voluntaria, ¿eh? Son sinónimos. Bien. Motor. Sensitivo. Haz espinotalámico anterior y lateral. Entonces ustedes van a ver que lleva la sensibilidad superficial, tacto termolgésico. ¿Y de dónde viene? O sea, las aferencias. Esta es los axones de la segunda neurona. ¿eh? Vienen de la sustancia gris medular. ¿Sí? Si nosotros lo estamos viendo desde arriba, y acá pusimos a la izquierda, estamos viendo desde arriba, ¿sí? Entonces provienen de la asta gris medular derecha. ¿eh? En el caso de la sensibilidad profunda, ¿eh? Generalmente están unidos, ¿eh? Los haces. ¿eh? Hay algunos libros que los ponen bien en la línea media y hay otros libros que los ponen más laterales, bien unido a toda la parte sensitiva. Este sería el lemnisco medio, la vía lemniscal, ¿sí? Y lo que tienen de particular es tanto la parte de la sensibilidad profunda y la sensibilidad superficial van a terminar juntos en el tálamo, en el ventral posterolateral del tálamo, que se van a cansar de repetirlo. Bueno, el tronco encefálico no hay mucho más para hablar, pero lo que quería proponerles es que a nivel de
el, digamos, del mesencéfalo, en un corte que sería coronal. Ustedes ven la parte más rostral, la parte más caudal, ¿sí? Ustedes tienen el motor ocular común del lado derecho, del lado izquierdo, y el troclear patético, ¿sí? O cuarto par en la parte inferior, ¿sí? Fíjense en cómo son las conexiones entre ellos, si esto es primera o segunda neurona. Traten de hacer todo ese tipo de ejercicios. Lo mismo pueden hacerlo reemplazando. Acá dejan el tercer par y acá ponen el sexto par a nivel de la protuberancia y se fijan las conexiones y cómo se mueven los ojos, para analizar la mirada conjugada. Bueno, espero que les haya gustado, espero no haberlos aburrido demasiado, y disculpen los demás que uno parece loco hablándole solo a la computadora. Gracias, un abrazo, nos vemos.